Bienvenidos además a nuestro canal, un abogado contra la demagogia, y vamos a comentar la nueva ley de vivienda que se ha aprobado hoy y de la que tanto se ha vanagloriado la ministra Yone Belarra. En mi opinión, no supone ningún tipo de avance de ninguna clase. Me parece que es una ley que no vale para absolutamente nada, en realidad, todo lo contrario, lo voy a explicar, aquí está la ley. Os dejo abajo, como siempre, el enlace en la descripción del vídeo para que vosotros mismos la podáis leer, si queréis. Y al final es lo de siempre, los políticos se muestran como el remedio al problema que ellos mismos han creado aplicando la solución equivocada, porque el problema de la vivienda en España lo han provocado los políticos, efectivamente, y eso lo sabe cualquiera que sepa cómo funciona el mercado inmobiliario y la construcción de viviendas y cómo ha estado funcionando los últimos 40 años. Venga, vamos al vídeo. Un avance social sin precedentes. Gracias a Óscar Matute de Euskal Herria Bildu, gracias a Pilar Bayuguera de Esquerra Republicana de Cataluña, a Pilar Garrido y a Rafael Mayoral de Unidas Podemos. Hoy queda en evidencia que es la mayoría progresista y plurinacional que sostiene a este Gobierno la que nos permite avanzar con paso firme en la construcción de un país mejor. Bien, efectivamente, aquí tengo la nueva ley de vivienda y como os he dicho, os dejo abajo en la descripción del vídeo el enlace a la ley. Podría desgranárosla artículo por artículo y la iríamos viendo, pero son 56 páginas de ley. 56 páginas que es un gran ladrillo. Un ladrillo que en realidad no sirve para nadie. Vamos a empezar por el principio. ¿Y el principio cuál es? ¿Por qué hay un problema de vivienda en España? Cualquiera puede imaginar que se quiere hacer una casita en algún sitio. Voy a poner ejemplo, ¿no? Ah, no puedes. ¿Y por qué no puedes? Porque los políticos han creado un sistema por el cual tú necesitas una licencia en un terreno que ellos han decidido que es urbanizable. Esto funciona así. Desde siempre, lo que han hecho es intentar controlar todo, limitar nuestra libertad. Y así, de esa manera, ellos sacar jugosos beneficios. En España, lo que ha sido la reordenación de los terrenos ha sido el negocio de la corrupción de los partidos políticos. Era algo sencillísimo. Terreno rústico, no se puede construir. Ellos saben que lo van a recalificar, entonces al propietario se le dice que se expropia ese terreno, o se le dice a otro que lo compre y luego se recalifica, y de esa manera luego es terreno urbanizable, vale un pastón, cobran una comisión y solamente puedes edificar donde los políticos, en este caso normalmente los ayuntamientos, dicen que puedes tú pues edificar, porque al final ellos tienen la potestad de decir qué terreno es urbanizable y qué terreno no es urbanizable. La reordenación del terreno es potestad o es competencia de los ayuntamientos. Si te dejaran, si se pudiera construir con muchísima más libertad, la vivienda sería muchísimo más barata. ¿Cuánta gente me ha escrito a mí diciéndome me gustaría construirme una casita aquí o allí? ¿Puedo? No puedes, porque no te dejan, no te permiten construir, y lo que hacen al final es ganar muchísimo dinero. Han ganado muchísimo dinero, sobre todo los políticos, corrupción, y los ayuntamientos en general, con las licencias, con la reordenación de los terrenos, etcétera, etcétera. Y se ha creado un problema monumental en España debido simplemente a la actividad de los políticos de controlar y limitar la libertad de los ciudadanos a cambio de obtener muchísimo dinero. Eso sí, obtener muchísimo dinero, que es de lo que se trata todo esto. Y ahora nos sacan una ley que nos dicen que va a solucionar el problema de la vivienda, cuando no tocan en absoluto la raíz del problema, porque lo único que aquí se está haciendo es, sí, cosas con tintes comunistas, obviamente, planes estatales de vivienda, parque público de vivienda, sí, muy bien, todo con tintes muy comunistas, limitaciones al derecho a la propiedad, sí, limitaciones al derecho a la propiedad privada,
recargos para quien no haga con su casa que sea vivienda habitual lo que ellos quieren que hagas. Vamos, están abriendo la puerta a posibles futuras, quizá, no lo sé, expropiaciones, porque más o menos, como se está diciendo en la exposición de motivos, la propiedad privada tiene limitaciones que el Estado tiene que aplicar en función de la finalidad de esa vivienda, por ejemplo, y luego, por supuesto, limitaciones a la propiedad privada, como digo, porque te ponen importantísimos recargos, por ejemplo, en el impuesto de bienes inmuebles. Si no haces con tus viviendas lo que ellos quieren que hagas, no puedes tener una vivienda, por ejemplo, si entienden que no está ocupada, o cuestiones similares como permitir que las personas que estén dentro de las viviendas no puedan ser desalojadas con facilidad, si se entiende que son personas que tienen una situación de vulnerabilidad. Obviamente, ya casi tenemos que tener en cuenta que un porcentaje altísimo de las personas que alquilan una vivienda, teniendo en cuenta la cantidad de personas que vienen de fuera a España ahora mismo, son personas vulnerables, y resulta que es el propietario el que tiene que acreditar que la persona que está en su vivienda no es vulnerable, o sea, se invierte la carga de la prueba. Para mí esto es algo increíble. Tú tienes que acreditar que esa persona no es una persona que está en una situación de especial vulnerabilidad. Luego sí, por supuesto, límites a los precios, límites a las inmobiliarias para que no puedan cobrar. Bueno, una serie de limitaciones que, en mi opinión, en absoluto ayudan a solucionar el problema de la vivienda. Por supuesto, regulan todo, nos hacen que estemos en un país mucho más del sistema comunista, estatalizado, regulado, limitado, por supuesto que sí, pero que en absoluto soluciona el problema de las viviendas, porque no hay más casas para los jóvenes. Es que es mentira, no van a la raíz del problema, van simplemente a más control, a más limitación, a que el Estado tenga más poder sobre los ciudadanos y los ciudadanos menos libertades. Eso es de lo que se trata, simplemente de eso, y en lugar de ir a la raíz del problema, que es facilitar, porque al final, fijaos, construir una casa cuesta lo mismo en Medina de Pomar que en Madrid o en Bilbao. La construcción prácticamente cuesta lo mismo, no hay mucha diferencia. ¿Por qué vale muchísimo más en un sitio que en otro? Esa es la cuestión, y no te dejan edificar en muchos lugares, y entonces el suelo donde se puede edificar es carísimo, y es carísimo porque no dejan edificar. Eso es una cuestión que es clarísima, o sea, eso es de cajón de madera. Si permitieran edificar aquí en esa campa que yo tengo al lado, pues obviamente sería mucho más barato el construir la vivienda que si solamente se puede hacer en unas zonas muy concretas donde los políticos deciden que se puede edificar. Y esto, que es la raíz del problema, lo que hacen es ocultarlo y taparlo con limitaciones a los derechos de los propietarios, a la propiedad individual, planes estatales de vivienda, como digo, etcétera, etcétera, etcétera. Es más de lo mismo, más de lo que ellos pretenden, que es limitación de los derechos de los ciudadanos, en este caso limitación al derecho de propiedad. Eso es una limitación clarísima, limitación al derecho de disposición de tus propiedades. Esto es simplemente así, es un paso más. Aún no está permitida la expropiación, no, efectivamente, aún no está permitida la expropiación, solamente te están presionando para que hagas con tus viviendas, si tienes una vivienda vacía, lo que ellos quieren que hagas. Aún no está permitida la ocupación, cierto que no, pero las posibilidades de sacar a la persona que está en tu vivienda, que se ha metido ahí, si dice que es su vivienda habitual, y sobre todo, si es una persona que es vulnerable o una familia vulnerable, son unas posibilidades que tienes mucho más limitadas, mucha más dificultad de recuperar tu propiedad. Es decir, se toma al final una posición clara de limitación, en mi opinión, yo estoy dando mi opinión, de los derechos y libertades fundamentales de las personas que tienen la propiedad frente a las personas que no la tienen, si se entiende que son vulnerables. Como digo, yo en este sentido, y por supuesto creo que hay que ayudar a las personas vulnerables, pero es que no es a costa de limitar los derechos y libertades de los propietarios. Es decir, ayuda a las personas vulnerables, ayúdales, pero no les ayudes con pólvora ajena, que se dice, esto es disparar con pólvora ajena. Es decir, no, nosotros, gobierno, vamos a ayudar a las personas vulnerables con tu propiedad. Claro, esto es lo que hacen siempre, y les vamos a dar tu dinero, sí, esto es lo que hacen siempre, y vamos a hacer que tú no puedas cobrar más por tu alquiler, pero eso sí, te vamos a cobrar unos impuestos monumentales para que nosotros, políticos, podamos mantener nuestros privilegios. Eso es exactamente así como funciona, y la raíz del problema, vuelvo a insistir, que es la capacidad
que tienen los ayuntamientos y los políticos de regular la posibilidad de edificar y lo que cobran, eso no se toca en absoluto. No, si tienes que son competencias delegadas, bueno, a mí me decís lo que queráis, porque sois vosotros los políticos los que habéis hecho la delegación competencial, la regulación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros los ciudadanos ahora simplemente nos presentáis como solución a un problema que vosotros habéis creado un remedio absolutamente equivocado, que lo único que hace es limitar los derechos que tienen las personas propietarias de inmuebles. Simplemente eso es lo que hacéis, aplicar un remedio equivocado al problema que vosotros habéis creado. Como os digo, os dejo abajo la ley, la podéis leer vosotros mismos. En realidad no soluciona ningún problema, podría decir la cantidad enorme de problemas que crea, y yo creo que va a tensionar muchísimo más el mercado en realidad, pero no voy a entrar más en este tema, simplemente quería dar mi opinión así, grosso modo. Un fuerte abrazo, compañeros, suscribíos si no estáis suscritos con campanita y haceos miembros del canal si queréis apoyar mi trabajo. Nos vemos en siguientes vídeos.